Hola, un saludo para todos compañeros. Hoy es la clase número 12. El tema de hoy se llama medición con voltímetro. Dice, con un voltímetro se mide la diferencia de voltaje o diferencia de potencial entre dos puntos de medición. Aquí abajo dice, las puntas de medición se pueden colocar en cualquier punto para medir el voltaje de cualquier componente. No se puede provocar un cortocircuito con un voltímetro porque un voltímetro tiene una resistencia interna alta, lo que significa que la corriente que fluye a través de un voltímetro es muy baja. Entonces, como nos dice aquí, con un voltímetro, cuando estamos midiendo voltaje en cualquier componente, no hay riesgo de provocar ningún cortocircuito, ya que este tiene una resistencia bastante alta y es bastante seguro para hacer pruebas en un circuito eléctrico. Seguimos aquí más abajo. Bueno, aquí tenemos un circuito eléctrico, la cual nos dice mide el voltaje de batería. Aquí tenemos un voltímetro. Eh, Aquí lo tenemos en corriente continua porque tiene el interruptor hacia aquí, hacia el lado de medición de corriente continua, y la perilla giratoria la tenemos graduada a 20 voltios, porque vamos a medir hasta un voltaje máximo de 20 voltios. En este caso tiene una alimentación de 12 voltios. Entonces, y las dos puntas, los dos cables conectados, el negro a tierra y el rojo aquí en donde se usa para medir voltaje o resistencia. En este caso estamos midiendo voltaje, y aquí tenemos las dos puntas, la punta roja en el lado positivo de la batería, en el punto número 1, y la punta negra en el punto 26, que es el lado negativo de la batería. Como ya sabemos, este símbolo de esta línea, aquí una línea más grande y una línea pequeña, horizontales. La grande significa positivo y la pequeñita significa negativo. Entonces, aquí intercambiar los cables, las puntas de la punta roja en el negativo, no sucede nada. Lo único que sucedería es que aquí en el voltímetro nos aparecería un signo negativo, que quiere decir que las puntas están invertidas. En este caso no aparece porque tenemos el orden correcto de conexión, el color rojo en el lado positivo de la batería. Y como vemos aquí, tenemos una alimentación o una fuente de alimentación de 12 voltios. Aquí nos lo dice el voltímetro. Seguimos más acá adelante. Que tenemos, dice, mida el voltaje a través de R1. Entonces aquí medimos el voltaje a través de la resistencia R1 y nos marca 0 voltios. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito en el cual aquí está la batería que tiene 12 voltios, y el circuito tiene aquí un interruptor, la cual está abierto. No hay un paso de corriente hacia acá, por esta razón nos marca aquí el voltaje a través de R1, que este es R1, que es un bombillo, esto es una serie de bombillos. R1 no nos marca ningún voltaje, 0 voltios, porque hay un interruptor que está abierto. Seguimos aquí, otro. Aquí en este otro dice, mida el voltaje a través del interruptor en los puntos 2 y 3 con el interruptor abierto. Correcto, aquí tenemos entonces el voltímetro conectado en el punto número 2, del lado positivo aquí del circuito, y el otro en el punto 3 del interruptor, y nos marca 12 voltios. ¿Por qué? Si el interruptor está abierto, ¿por qué nos marca 12 voltios? Bueno, nos marca 12 voltios porque el lado positivo de la batería llega hasta el punto número 2 y el lado negativo de la batería pasa por todas estas resistencias, ya que estos bombillos son unas resistencias, pero hay un flujo de corriente que va a pasar por todas estas resistencias y llega hasta el punto número 3. Por esta razón estamos midiendo el positivo acá y el negativo por el punto número 3 se viene hacia acá por todas estas resistencias. Entonces nos marca el voltaje de alimentación de la batería. Por esta razón hay 12 voltios aquí. Seguimos acá, otro. Dice, mida el voltaje a través del interruptor en los puntos 2 y 3, aquí mismo en el mismo interruptor, pero ahora con el interruptor cerrado. Y vemos qué sucede.
Ahora, ya se cerró el interruptor, se encendieron todos los bombillos y el voltaje que teníamos hace rato con el interruptor abierto nos marcaba 12 voltios, pero ya no nos marca 12 voltios. ¿Por qué? Porque ahora en este punto el voltaje es el mismo. El voltaje ya es el mismo, 12 voltios, y ya no hay el paso de corriente negativa hacia acá. Entonces, aquí lo que se está midiendo, un tema que vamos a ver más adelante, en este caso estamos midiendo la caída de voltaje que se genera en esta línea positiva hacia las resistencias. Entonces aquí tenemos una caída de voltaje en este interruptor de 0.01 voltios, la cual es normal. Una caída de voltaje normalmente es aceptable hasta 0.5 voltios, aunque algunos ingenieros con los que he estudiado dicen que hasta 0.3 es máximo, pero a veces me he encontrado con circuitos donde la caída de voltaje de 0.5 voltios, así uno limpie los interruptores, lo más que haga, no logran bajar de ahí de ese nivel. Entonces, hasta 0.5 voltios es normal. Bueno, entonces seguimos por acá. Dice aquí, con el interruptor cerrado, el voltaje es de 0.01 voltios. ¿Por qué la diferencia de potencial es de 0.01 voltios con el interruptor cerrado? Porque el voltaje entre los puntos 2 y 3 es igual, lo que les decía. Porque el voltaje entre este punto y este punto es el mismo. Por eso ahora ya no nos marca 12 voltios. Ya no hay una diferencia de potencial en estos dos puntos. Ahora es el mismo. Seguimos. Mida el voltaje a través de R1. Ahora sí podemos medir el voltaje aquí a través de entre los puntos 12 y 19 y nos marca un voltaje de 11.99 voltios. ¿Por qué? Si aquí en la alimentación teníamos 12 voltios, ¿y por qué aquí nos marca 12 voltios? Si tomamos una calculadora y sumamos este valor que es 11.99 voltios a través de esta resistencia y la caída de voltaje que se genera aquí en este interruptor que es de 0.01 voltios, hacemos esta suma 0.01 voltios más 11.99 nos va a dar un total de 12 voltios que es el voltaje de alimentación de la batería. Entonces vimos el voltaje a través de R1 es de 11.99, correcto, la cual este interruptor causa una caída de voltaje de 0.01 voltios. Mida el voltaje en el punto número 4, dice. Bueno, para medir el voltaje en el punto número 4, en el punto número 26 ponemos la punta negativa, que es el borne negativo de la batería, y en el punto número 4 tenemos un voltaje de 11.99. Es correcto, ya que la caída de voltaje se está generando es en este punto. Entonces aquí se pierde 0.01 voltios y más estos 11.99, ahí está el voltaje de alimentación, que es 12 voltios. Seguimos. Dice ahora, mida el voltaje a través de la resistencia 6. La resistencia 6 es este bombillo que está aquí y el voltaje es el mismo, 11.99, ya que para todo este circuito se está perdiendo 0.01 voltios y en todas estas resistencias nos va a marcar 11.99 voltios y le sumamos este 0.01 voltios, nos va a dar el mismo voltaje de alimentación que es de 12 voltios. Aquí dice el voltaje a través de la resistencia R6 es de 11.99 voltios. Como podemos observar, el voltaje en esta resistencia es el mismo voltaje de la batería, sumándole esta caída de voltaje. Bueno, muchísimas gracias. Antes que todo, más adelante veremos este tema de caída de voltaje para que de pronto algunos no lo tengan presente, pero es súper importante en los diagnósticos que se hacen en los circuitos la caída de voltaje. Un diagnóstico certero, más eficaz, con una caída de voltaje es mucho más rápido realizarlos. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.